todos los medios, estamos hablando de plataformas digitales, la preocupación de muchos emprendedores, grandes profesionales, reclamando con la expresión Nek Aniri Kirtin Guaraní. Aopebará Nineco Árabe Mojara David Galeano, director del Ateneo de la Cultura Guaraní. Oye, vieja de tapiete, ñamera, pamba, y poraba, yequema, guaratatape, el mundo nos ve, nos conoce, el idioma guaraní está creciendo. Y hoy nos encontramos con una sorpresa que nuestros propios compatriotas quieren contar algo. Profesor, ahora ninguno hay trila, nene ya por vive, va a ser padre que llama y por año nene tapule. Va a ser también me coara, me coara. Yo de coña estaba ahora ni me llama que te llamo. Que veo ella y bueno jamás. Te hago que tú me iba a idea de cuando voy a seguir el curso de profesorado de lengua guaraní. Veamos que oye peco y veme 31 años giaré a 30.000 profesores formados gratuitamente para el Estado paraguayo. Mira, usted con ahí, mi de o sea, depende de Jehuina ahí estábamos institución autogestionada. A veces de 30.000 eras amigos en la web. de cuántas gente y ni más voy a olvidar. Va agüero jorubea, da y voy con hasta guasupe sino mi frontera, mi ñecotejame no malete ya ne. Por el ojo y muy hizo el 95, 96, 1997. Como tenían en esta pero Juan, Villavista, Norte, Capitán Bao. Andé por la capa de Estela, a Sator Guayá, Ciudad del Este. Boejara, Boejara, Lupide, está hasta sus años Boyá. A un mío, Virginia, pero un asaibe, ya niñe, venían de Paraguay. O vive, por vivir, estamos los hijos o viva. A un moñeñando por años de la bisacuela, oye, eso es grabo a anime, oye, no cambia también mi veñas de pura té, mi polca guarania. Allá baja, pea, a veipe, y crete, ya te ya recoge tañas de cuero y coasiva. A mí a veí, oye, me vete y pa, muy que no me enseñé morando, oje, tú me iré. Miña de picuera. De picuera, ahí mete 500. Llevamos a Becado, mía. Algo, anda por mi mea. Ah, porque triple tira pide mira, voy a jugar ahí. Vengo saibeño me sube escuela. Hago anga pegar pide ahí, a escuela un niño por ahí, hoy por ahí. Presidente. Da eningo atender la lengua y cultura guaraní ni Carailucio ni David Galeano pela coarbe oye pipotro saina. Ñane ni tan cobe, ñane ni tan ñandúcula. Oye, que imaginamos dejar da igual se va a acaba hueco y ve y ñarandúa llega ningo en vez que ya bombarete de ya ha ya mo cangese Cuando se llama a ver que oye jugar con ilusión a mí ya le sabe cuando llamo por mí yo no he ido a su guerra del 70 del 70 opa López Manola Mogares era el 1 de marzo a 6 días pasar el 7 de marzo de 1870 Cirilo Antonio Rivarola Ñanere Tanguá, Ñatío Ayasu. Presidente de la República, pero. Onojete y cuatiaje y jabe ani de jangoye, puru guaraní, boeja, opera be ani de jangoye, mitad oñe guaraní. Ay, que esa cosa jangoante, 156 años después. Estamos volviendo a lo mismo. Llegamos a lo mismo. La última resolución del Ministerio dice, en pleno Paraguay, siendo idioma oficial, amparado por la ley de lengua, donde la gente tiene derecho a estudiar su idioma, la última resolución dice, por única y última vez. De Guatemala. Señores, hay importante ustedes, saben yo por acá vamos a sacar la PM árabe, como nuestras autoridades, nuestros representantes, que deben construir a consolidarnos, a darnos las facilidades para que se engrandezca nuestra identidad. Por única vez, otros años de vida. Última vez. Último, en la profesora Guaraní Megua. Oye, habilitar licenciatura, vive licenciatura, maestría, mía, pero
de profesorado. Normalmente Vamos a dejar algo, lo vamos a sacar. Upecha, don Lucio Mario Ikoba, tapi fuera oye morandu, anigo, hoy que primer año, segundo año, tercer año, que cuando ya eres de profesorado, pe educación terciaria ya es, a indebe, se ya ahora como la título habilitante la moja, ahora anime, a butata ko APB, año morandu, ta ambuemba, epe, a pepe hina lleva, porque está ya ahora con la llena, no hay licenciatura, entonces pepe lo, o por los años, que hay nada, ya no es jara fuera de. Entonces, un llamado a través de Tradición y Cultura y una pregunta: ¿por qué el inglés tiene un profesorado de lengua inglesa así, abarcante? ¿Y por qué hoy el nuevo modelo que el Ministerio de Educación está instalando apenas dice profesor de lengua guaraní para el tercer ciclo de la educación escolar básica y la educación media? ¿Por qué se mutiló? ¿Por qué hoy un profesor de guaraní no puede tener orgullosamente un título que, así como del inglés, profesor del inglés o profesor de idiomático del castellano, por qué no puede decir profesor de idioma guaraní y punto? Para que pueda enseñar a cualquiera y en cualquier nivel. Hoy el guaraní está condenado, y lo digo esto con responsabilidad: entren a la oferta de carreras de profesorado que ofrece el MEC. Hay 5 profesorados en lengua inglesa, 1 en lengua guaraní, que apenas ahora es para el tercer ciclo de la escolar básica y de la educación media. Yo, repito, les agradezco de corazón, más que por nosotros, por tanta gente que pasó. Cuánta gente acá, inclusive en Tradición y Cultura, trabajando por la cultura, lastimosamente fallecieron. Trabajando por la cultura. Yo no puedo en este momento olvidar a don Pedro Molinés, no puedo olvidar a don Félix Guarane, no puedo olvidar a un grande con el que recorrimos el Paraguay completo como fue Rudy Historia, o un comunicador que hizo programas en guaraní acá en Asunción y fue de los primeros, Sabino Jiménez Ortega. Radio Cardinal. Sí, de allí venimos. Nosotros somos parte remanente probablemente de eso, y hoy estamos parados, estamos firmes, y a eso que nos ven les estamos diciendo: vamos a defender la lengua guaraní. Ani que ya el guaraní o a vivir. Peñan de poder, pitamos los tiempos vivos, a mi hija se bate, quedando ahí van a servir. Es una verdadera vergüenza lo que el Ministerio de Educación está haciendo con nuestra lengua guaraní. Y lo que más me preocupa, y termino con esto, Lucio, nos están buscando problemas. Ahora nos están diciendo no, que no tenemos la carga horaria, no, que nuestros edificios se están cayendo, no, que estamos allá en la campaña. La campaña igual que estoy en el examen. 180.000 guaraníes, ahora el nuevo curso cuesta 400.000. Mi moria es mi socope, moñare, mi abindica estoy, oye, morando en el examen. Entonces, este es un llamado, no por el Ateneo. Nosotros no ganamos con esto absolutamente nada. Lo que sí tenemos es una vocación de patriotas, no de patrioteros. Y entonces le pedimos a las autoridades que reconsideren esto con urgencia. El guaraní no se merece este nuevo atropello. Suscribimos 100% lo expresado acá por la Liga Leano, lo sentimos, y por ello es que estamos aquí en este espacio, Elvira, llevando este mensaje. Y pues ahora, ya tenía por una moza, ¿no? Digo, todo el desafío, está paraguayo. Así que